Hola, ¿qué tal? Aquí les habla el profesor Daniel Monzón. Hoy quiero mostrarles cómo abordar problemas de ejercicios, ¿no? O problemas basados en la primera ley de Newton. Bueno, si se acuerdan, la primera ley de Newton se puede interpretar con ese diagrama, ese mapa conceptual que está ahí. Eh, Básicamente, en la primera ley de Newton lo que tenemos es una condición en donde la suma de las fuerzas vale cero, vectorialmente, ¿no? Porque las fuerzas son un vector. Y la consecuencia de eso es que o la velocidad es cero, en estado de reposo, o la velocidad es constante, en el caso sería un MRU, que es lo que dice la primera ley, ¿no? Para resolver los ejercicios, nosotros vamos a usar esta segunda par de ecuaciones que tenemos ahí. Porque vamos a descomponer todas las fuerzas que no estén sobre los ejes cartesianos en sus componentes x e y. Entonces vamos a trabajar con dos ecuaciones, con suma de las fuerzas en el eje x igual a cero y suma de las fuerzas en el eje y igual a cero. Pero antes de trabajar cualquier tema matemático, así puramente matemático, hay que empezar con un diagrama cuerpo libre. Entonces generalmente lo que tenemos al comienzo de la situación es un objeto o más de un objeto que están vinculados entre sí o no. Entonces lo que se hace es, se parte de este dibujito, por ejemplo, que es un bloque en reposo en la superficie horizontal, y se lleva esa situación a un diagrama donde voy a dibujar solo el cuerpo, un par de ejes cartesianos, X e Y luego voy a trazar todas las fuerzas que se ejercen sobre el objeto. En ese caso tenemos peso y normal. Peso siempre se dibuja vertical hacia abajo y la normal es perpendicular a la superficie. Acá ya aprovecho para decirles que no se confundan de que peso es igual a normal. No hay ninguna regla que diga eso. En este caso particular, sí, coincide que en módulo solamente, el peso es igual a normal, pero en las situaciones generales no se da eso. En un caso un poquito más complejo, tendríamos un bloque que está ahí en reposo sobre un plano inclinado. El plano inclinado forma un ángulo tita con la horizontal. Entonces, si pasamos de esa situación, ese dibujo, a un diagrama cuerpo libre, tendríamos esto. Dibujamos el cuerpo, trazamos un par de ejes cartesianos, X e Y. En este caso, si ustedes se fijan acá, eh, el eje X está orientado en la misma dirección que tiene el plano, esta superficie del plano acá. Eso es para facilitar las cuentas. Y el eje Y está orientado de tal forma que es perpendicular a la superficie. No necesariamente se debería hacer así, pero para facilitar siempre se hace así porque facilita las cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Acá se complejizó un poco más que en el cuadro de arriba, ¿no? Porque fíjense que, por ejemplo, la fuerza peso no yace sobre un eje, sino que yace en la diagonal. Entonces lo que hay que hacer es descomponer esa fuerza peso en su componente X y su componente Y. Entonces, lo que se hace es, partiendo del extremo del peso, se traza una recta punteada paralela al eje y se la lleva hasta que intersecte el eje X. Cuando intersecta el eje X, ahí encontramos lo que sería la longitud del vector peso en X. Y en el caso del peso en Y, partiendo del extremo del peso, se traza una línea punteada que vaya paralela al eje X hasta intersectar el eje Y. Cuando intersecta, ahí tenemos la longitud del peso en Y. Y eso siempre hay que hacer, esa decomposición hay que hacerla siempre para cuando tengamos una fuerza que no yace sobre un eje. Porque después vamos a ver por qué. Pero es justamente por esto, porque si voy a trabajar
con fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y, o las componentes, ¿no? Cuando vaya a hacer esa cuenta no voy a poder simplemente usar una fuerza en diagonal, voy a tener que llevar todas las fuerzas a sus componentes en los ejes. Siempre hay que hacer diagrama de cuerpo libre. Siempre hay que hacer. No podemos obviar el diagrama de cuerpo libre. Si no, ya partimos de algo que está mal. Y sabemos que estas dos cuentas acá, estas dos ecuaciones, es, digamos, el desdoblamiento de la primera ley de Newton a la parte algebraica. Pero no podemos empezar por estas cuentas acá. No podemos empezar. Tenemos que tener los diagramas para poder recién escribir estas ecuaciones acá. Entonces, después que tenemos los diagramas, que acá es algo simple porque es solo un cuerpo, ¿no? Tengo un cuerpito acá y otro cuerpito acá, pero este, puede haber más de un cuerpo y vinculados entre sí, de repente con una cuerda. ¿Ya? Después recién ahí parto para lo que sería la operatoria algebraica, que es llevar todas esas fuerzas que están acá en los diagramas a estas dos ecuaciones acá. Acá les hice un problema resuelto al 100%. Acá tenemos un bloque de masa M que está apoyado sobre un plano inclinado. El plano forma 25 grados con la horizontal. La masa del bloque es 2,0 kilogramos. El ángulo θ es 25 grados con respecto a la horizontal. Y se sabe que el bloque desliza por el plano inclinado con velocidad constante. Es justamente una condición de la que está acá. Velocidad constante es la condición. O sea, si sabemos que un objeto se mueve con velocidad constante, o si sabemos que está en reposo, directamente se aplica la primera ley. Lo que pide es μk, que sería cuánto tendría que valer la constante, el coeficiente de rozamiento cinético. Vieron que está acá es kineticus, es de cinético. ¿Cuánto debería valer este coeficiente de rozamiento cinético? De tal forma que ese bloque deslice por el plano inclinado con velocidad constante. Como ya les dije, entonces partimos del diagrama cuerpo libre y sacamos el objeto de esta situación acá, lo sacamos y trazamos solo el objeto, que sería este cuadradito acá. Trazamos los pares de eje cartesiano X e Y todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Como tiene masa, evidentemente tiene un peso siempre vertical hacia abajo. Descompongo la fuerza peso, como ya les dije, en peso en X y en peso en Y. La fuerza de rozamiento siempre es opuesta al movimiento o a la tendencia al movimiento, por eso que va en el sentido contrario. El sentido contrario al peso en X acá, que es la única fuerza que está haciendo que el bloque deslice. Y la normal es perpendicular a la superficie. Vieron que acá traté de cambiar la orientación del plano inclinado para que ustedes se den cuenta de una cosa. Por más que yo tenga un plano inclinado orientado en este sentido, o tenga un plano inclinado orientado en este otro sentido acá, el ángulo este que aparece acá en el plano inclinado, este ángulo acá, siempre va a aparecer entre la vertical, que es la dirección del peso, y el eje Y. No va a aparecer nunca el ángulo acá, por ejemplo, acá, entre el peso en X y la vertical. Siempre aparece entre la vertical, que es la dirección del peso, y la dirección del eje Y. Después que tenemos las fuerzas, las fuerzas dibujadas en el diagrama, y estoy bien clarito de que esas son los sentidos que tienen, entonces paso a las ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer, voy a ir mirando el diagrama y escribiendo las ecuaciones. Cuando tengo una fuerza que está orientada en el mismo sentido que tomé como positivo para el eje X, la escribo como positiva. Entonces por eso acá Px va positiva acá. Y cuando tengo una fuerza que está orientada en el sentido contrario al eje que yo tomé como positivo, le asigno un signo negativo. Porque una cosa que me faltó decir es que estas ecuaciones acá son sumas algebraicas. O sea, para poder mantener el carácter vectorial de la fuerza, después que yo haga la descomposición, voy a asignarle signos a la fuerza. Signos positivos o negativos. Eso me va a dar la característica vectorial de la fuerza. Entonces que, bueno,
acá yo tengo peso en X. En la segunda, yo lo que siempre les recomiendo es que ustedes escriban la ecuación y después empiecen a desdoblar cada parámetro que ustedes tienen en parámetros más básicos. Por ejemplo, no voy a trabajar con el peso en X porque directamente no o sea, lo puedo calcular, pero digamos, voy a trabajar con lo más básico, que es la masa y la aceleración de la gravedad, que sé que eso es igual al peso. Entonces, si tengo el peso en X, lo desdoblo en lo que yo sé que es, que yo puedo calcular que es el peso. Acá con el tema este de cuándo va seno y cuándo va coseno, bueno, eso se podía explicar en base a la trigonometría, ¿no? Pero lo más simple para pensar acá en el diagrama es esto. Si yo sé que, por ejemplo, si yo sé que peso en X, ¿no? Que si este peso en X acá corresponde al cateto, a este cateto acá opuesto, yo siempre voy a colocar, voy a desdoblarlo colocando seno de la función seno. Y si tuviera que colocar acá, como en este segundo tramo de las ecuaciones acá, y tuviera que colocar eh, un- una fuerza que yo sé que es el cateto adyacente, que acá está el cateto adyacente, acá, sería el peso en i, ahí yo coloco la función coseno. Eso tiene que ver con la definición de seno y coseno para un triángulo rectángulo. Eso lo pueden chequear ahí en internet, para que les diga bien ahí, para que vean bien, repasen ese tema de cómo es el tema de cateto opuesto, cateto adyacente y cómo se relacionan esos catetos con la función seno y coseno. ¿Tá? Pero ahora no quiero ahondar en eso. Pero siempre que tengamos que desdoblar una fuerza en lo que sería en un cateto opuesto, es por seno. Y si es cateto adyacente, es por coseno. ¿Tá? Entonces acá tengo, desdoblo peso en peso por seno del x. FK yo sé que siempre se traduce a mu k por normal. Peso es m por g. El ángulo es 25. Escribo de nuevo acá mu k por normal. Traduzco, acá ya llegué en este renglón acá. Ya llegué a los parámetros más básicos que tengo. Entonces paso a colocar números. Hago la cuenta y me va a quedar 8,2 menos mu k por normal igual a 0. Y escribo ecuación 1 acá porque no puedo resolver esta ecuación, porque en esta ecuación yo tengo normal y mu k. O sea, tengo dos incógnitas y solo una ecuación. Entonces voy a tener que pasar a la suma de las fuerzas en el eje y para poder encontrar la normal. Entonces ahí, bueno, en el eje y es bien simple porque tengo solo normal acá, normal y peso en i. Entonces escribo normal, peso en i, normal positiva porque está en el mismo sentido positivo que yo tomé como el eje de i. Vieron que una cosa que no les comenté es que estos sentidos positivos acá, del eje X y el eje Y, uno los toma para donde quiere. Nada me exige que yo tome el eje X en el sentido del plano inclinado acá. Voy a tomarlo en este sentido acá. Y ahí cambiaría todo en los signos, ¿no? Pero el sistema es de acuerdo al observador. Nada impide que tome cualquier sentido el eje. Pero después vamos a ver más detalles de algunos casos que está bueno colocar un sentido en otro porque te ayuda, ¿no? Pero en primera instancia no hay nada que impida colocar el sentido de los ejes donde uno quiera. Bueno, acá tengo el peso en i, como les dije recién, como es el cateto adyacente de este triángulo que se forma acá, es por coseno. Peso es mg, paso a los números, y esto que está restando pasa sumando, y hago la cuenta y me dio que la normal vale 17,8. Este 17,8 lo sustituyo en la ecuación 1, que es esta ecuación acá. ¿Tá? Entonces hago la sustitución, despejo muca y me da 0,46. Cosa que se puede verificar. Si quieren verificar, pueden colocar este 0,46 en esta ecuación acá y debería darle muy próximo a 0. No le va a dar exactamente 0 porque este valor está redondeado acá. Pero igual tiene sentido que haya dado algo así porque generalmente mu k, tanto mu k como mu s
son valores que son menores que uno, por lo general. ¿Ya? Bueno, ahí tienen una explicación rápida de lo que es cómo aplicar la primera ley de Newton. Repasando, no se olviden que el diagrama de campo libre es esencial. Siempre hay que hacer el diagrama, no hay otra, porque si no hacemos el diagrama, estas ecuaciones acá no tienen el menor sentido si no interpretamos el diagrama acá. No hay cómo. ¿Tá? Entonces, bueno, espero que les haya servido y que tengan más. Si les sirve este video, ustedes ven que. Si les sirve este video, ustedes ven que es productivo, que es fructífero y quieren otros videos para que yo explique, no tengo ningún problema para hacerlo. Ustedes me hacen saber, me dejan sus comentarios y ahí vemos. ¿Está, gente? Nos vemos entonces. Chao, chao.